y gracias a Javier Carmona es que justamente ingresé en el negocio del contact center, porque claro. él pasó a Atento como gerente comercial y ahí es donde hicimos el match. Yo empecé como analista, fue el primer analista de Atento. Si tienes personas que te pueden enseñar, tú puedes aprender de otras personas, aplícalas. Claro, Y recordemos él que venía, eso fue antes del internet. Pues. claro, él venía Antes de del México, internet, venía claro. de Argentina y nos contaba las ultimitas. Venía de España, nos decía va a pasar eso, va a pasar lo otro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este podcast. El día de hoy, en La Pura Verdura, estamos con Martín Mejía, el coach de los emprendedores. Bienvenido, Martín, bienvenido al programa. Bueno, ante todo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen en el momento que nos vean, tanto a Melvin como a Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí para poder compartir aprendizajes, conocimientos, habilidades que uno pueda tener, experiencias y más que todo que saquen mucho provecho del aprendizaje, porque es lo que en este momento nos mueve, nos ayuda a ser mejores. Así que estoy acá a disposición tanto de Melvin como Ricardo para sus preguntas. Claro. También comentarte que nos ven también los propios comerciantes de Tierra Prometida. Si sumamos entre comerciantes, ayudantes, familiares, estudiadores y todo personal administrativo, en promedio son 6.000 personas que actualmente están aquí en el mercado. Y investigando un poco sobre lo que es el coaching, mi estimado Martín, ayer por la noche, hoy día por la mañana, hemos encontrado una pequeña incertidumbre, una pequeña duda, ¿no? ¿Es cierto que existe una rivalidad entre los psicólogos y los coaching? Sí, justamente ahora que lo comentas, Melvin. Bueno, en sí, si hablamos de rivalidad, yo lo considero puntos de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesional en economía. He estudiado la certificación internacional de coaching, tanto una certificación de coaching transformacional como también de coaching educativo. En promedio, una certificación demora o toma casi 4 o 6 meses, ¿no? En la cual te dan técnicas y herramientas para que uno pueda ayudar o acompañar a su coachee para que pueda lograr objetivos. Entonces, es muy diferente porque inclusive hace poco estuve en un proyecto de gestión humana como jefe trabajando con psicólogos justamente, en la cual conversábamos, ¿no?, de este punto. Y lógicamente la psicología es una profesión que tiene mucho más años, que se estudia durante más tiempo. Inclusive el tema de la psicología te lleva a años atrás, ¿no? Inclusive mediante también técnicas, herramientas que la profesión te lleva. En el caso del coaching es del momento que presente a lo que vas a hacer más adelante. O sea, es del punto A al punto B. No va a haber preguntas de qué hiciste antes, cómo era, con quién te has criado, o preguntas que en psicología lo hacen. En cambio, en el tema de coaching, es desde el punto de ese momento, del punto de partida hasta el punto de llegada, que es lo que estás logrando o vas a lograr más adelante. Por eso que para mí esa rivalidad no existe. Yo lo tengo claro, ¿no?, desde mi punto de vista. Y cada vez que hay una oportunidad como ahora en este podcast, o de repente en alguna capacitación, algún taller, siempre lo comento. Y siempre digo, ¿hay algún psicólogo aquí, alguna persona que también tenga ese punto de vista para aclararlo, ¿no? Pero en tal caso, Martín, digamos que si la psicología ve temas más profundos, o sea, de más atrás, como que el background de la persona, y el coaching ve desde donde estás a lo que quieres llegar, o sea, digamos que la psicología es como que abarca mucho más cosas que el coaching. Claro, sí, inclusive por eso que la misma profesión te toma más años también, ¿no? Y una certificación ¿Pero un curso de coaching, cuánto más o menos es? como comentaba, 4 meses, 6 meses, dependiendo la cantidad de horas o días que tú lo puedas llevar, ¿no? Es una disciplina, la otra es una carrera profesional. Y entonces, ¿por qué? Disculpa la pregunta, claro. ¿no? O sea, ¿por qué optaría por un coaching y no por un psicólogo? Claro, lo que sucede es que el tema de psicólogo es mucho más profundo, es mucho más enfocado al tema, quizás, inclusive, ¿no?, cuando se habla de psicólogo, el siguiente nivel es algo mucho más crítico, complicado, se habla del psiquiatra, ¿no? Y inclusive cuando hablamos del psiquiatra, también uno escucha a un psiquiatra, uno dice, estás loco, estás mal, pero también es importante ir donde el psiquiatra, ¿no? Entonces, inclusive la psicología ahora ha crecido tanto, porque estaba viendo justo con mi hijo en una feria vocacional, y no hay psicología, no solamente la organizacional que uno lo ve en el trabajo, sino también hay inclusive una carrera de psicología del consumidor, ¿no? Inclusive una carrera de 5 años para estudiar al consumidor. O sea, no solamente ahora se estudia a la persona propiamente dicho, sino también al consumidor. Claro. Y el coaching viene a ser una disciplina actual, porque el coaching ya eso se vive de hace muchos años atrás, eso nació antes de Cristo inclusive, cuando los filósofos Platón, Sócrates se juntaban y hacían preguntas poderosas, ¿no? Entonces la misma gente encontraba sus respuestas y encontraba su potencial.
a comparación de la psicología que sí revisa o ve temas, como bien comentas, temas anteriores, ¿no? Historias que de repente cómo has vivido, cuál ha sido tu ritmo de vida y cosas mucho más profundas. Pero el coaching es una disciplina que te permite a corto plazo, lógicamente, lograr tus objetivos mediante técnicas y herramientas que, lógicamente, tiene que ser un coach certificado, ¿no? Porque al final también tiene que tener horas de vuelo, no solamente llevar un curso, como yo digo, ¿no? También tiene que tener capacitación, tiene que poner en práctica. Y eso sí, tiene que tener mucho cuidado también con las herramientas que utiliza. Por ejemplo, el Ikigai busca el sentido de vida que uno tiene, que es el sentido de un propósito en la vida, ¿no? Es un término japonés que se utiliza y es una herramienta en la cual tú puedes generar una respuesta y decirle justamente al coachee cuál es su propósito. Pero el psicólogo sí utiliza diferentes Qué puntos, bueno, ¿no? que has mencionado a Sócrates, mi estimado Martín, porque no sé si conoces a Amadeo Llanos. Amadeo Llanos. Me suena, no, O a Diego Dreyfus. creo, sí. Ya. Diego Dreyfus, por ejemplo, es un coaching. Digamos que uno de sus clientes más famosos es el Chicharito Hernández, ¿no? Claro. El jugador delantero del Real Madrid. Del Real Madrid, sí. México. Es bastante joven, ¿no? Pero digamos que tanto Amadeo como Diego se basan en el principio de Sócrates. Pero hay un pequeño problema hoy en día. Amadeo Llanos cobra por mentoría de coaching un promedio de $10,000 a sus alumnos. Es más, tiene alumnos alrededor del mundo. Es más, existen alumnos de Amadeo Llanos acá en Perú, ¿no? Pero en Estados Unidos se han reunido 1,000 de sus ex clientes que no han quedado conformes con lo que él les ha impartido como coaching y le han iniciado una demanda judicial, ¿no? Pero él tiene el principio de varios de los principios de Sócrates. Aparte de ello, tiene el principio de la autodisciplina. Por ejemplo, para él, si tú quieres ser exitoso, tienes que sufrir. Por ejemplo, él tiene como principio el ejercicio diario. Si tú quieres ser exitoso en la vida, tu cuerpo tiene que ser perfecto. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, en sí, como todo objetivo, todo resultado, el éxito es en base al esfuerzo, ¿no? Y va a depender mucho también de cómo se encuentre la persona en ese momento. Cuando se habla de demanda es por un tema también de un objetivo o resultado que uno promete, ¿no? Veía por ahí también, un poco yéndome al ejemplo de las redes sociales en la actualidad, cuando uno hace contenido, te dice, vas a tener más visualizaciones, vas a ser viral y vas a vender más. Pero te dicen, ¿qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? Y depende mucho del producto, depende del precio. O sea, depende de circunstancias también o situaciones que también ameritan y no te pueden asegurar algo, ¿no? Justamente el coach, y es algo que siempre tengo claro cuando también tengo mis coaches o cuando doy capacitaciones, es que el coach sugiere, ¿no? Te da opciones, te da oportunidades, te abre la mente para que tú, lógicamente, mediante el seguimiento, mediante también, como se dice, la disciplina, tú puedas lograr tus objetivos. Pero si te digo que tienes, ejemplo, ¿no? Hay un modelo de la estrella, ¿no? Y un ejemplo ahí que también te pone metas, te pone aspiraciones. Una aspiración te pone alternativas, te pone situaciones de solución, te pone acciones que tú puedes hacer y también te pone un compromiso. ¿Para qué? Para que después de una semana te diga, hola Melvin, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lograste tus resultados? Y si Melvin dice, no lo hice, no pude, bueno, entonces intentemos esa semana y tal. El coach no te va a decir, pero Melvin, ¿por qué no lo hiciste? Que eres el responsable y te va a comenzar a latigar, ¿no? Pero también ya viene la responsabilidad justamente del compromiso. Y ese modelo de la estrella no es algo que utilizo bastante porque está bien, tú puedes tener una situación, conocer tu realidad, puedes ver alternativas de solución. Puedes ver acciones en base a esas alternativas. Tengo 3 alternativas, voy a escoger una. Pero si yo digo que esa acción solamente queda en el aire, no sirve de nada. Tengo que comprometerme y poner, inclusive en ese modelo de la estrella, el día, la hora que voy a empezar y a qué hora lo voy a comenzar a hacer. ¿Para qué? Para que haya un compromiso también personal. Por eso se habla que el coaching es ontológico, porque busca lo mejor del ser, de uno mismo, ¿no? Para que uno mismo se dé cuenta de las cosas que tiene que hacer. Ahora, sabemos también que nadie es perfecto, pero depende mucho de la disciplina, ¿no? Como bien dices, mientras más ejercitas tu cuerpo o mientras más practicas algo, mejor te va a salir y en corto tiempo. Pero depende mucho también del coachee. Es un compromiso mutuo, que es un acompañamiento. Te va diciendo cómo vas, te va diciendo como un entrenador, ¿no? Por eso le llaman mucho normalmente al entrenador el coach, porque está contigo, te va motivando, pero el tema del coaching ya es mucho mayor, es un compromiso tanto con el coach como con el coaching, ¿no? Pero Martín, a ver, justo estabas hablando lo de la estrella, yo también estaba viendo un poco sobre la entrevista que habías hecho del tema de la estrella. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Yo me pongo, creo que voy a tratar de citar, 10 o 8 en liderazgo,
Ya. 9 en compromiso, tanto Ya. en donde está. Pero Ya. a lo que voy es esto, ¿no? Lo que tú dices es, ya bacán, la semana que viene lo evaluamos nuevamente y vemos tu avance. Pero a lo que voy es que si yo soy, las cosas claras, yo soy un gerente y yo tengo métricas que cumplir para, por ejemplo, un equipo de ventas, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo tu equipo de ventas y tienes que venderme, si hoy día vendiste 10, pucha, el próximo mes yo también tengo que aumentar la cuota y tengo que aumentar a 20. Entonces, ¿cómo haces el match entre el coaching y los resultados, en este caso empresariales, o ¿no? el KPI que tienes que llenar? Eso. El KPI en el sentido de que, bueno, porque el vendedor si no cumple, sabes que tú has sido vendedor también, sí, entonces sí. tu experiencia has sido vendedor, y sobre todo el contact center. Entonces tú sabes Claro, cómo es el tema del no, contact center, ¿ah? O sea, para los que me están escuchando, y así los chibolos, así que son medio cristal, en contact center, amigo, amiga, tú haces el número o lo haces, y si no haces el número, compra tu comercio, en esa época compras comercio, ahora Sí. revisa tu internet. Entonces, ¿cómo haces eso en el tema del coach? O sea, o llegas al número o no llegas. Claro, muy buena pregunta, justamente Ricardo. Mira, te comento. Personalmente hay una regla que yo utilizo gracias a estas experiencias que voy teniendo y a tu pregunta, que son la regla de las 3 R's, que la voy a relacionar al tema del coaching también, ¿no? El tema de la R de responsabilidad. Justamente hablábamos del tema de compromiso, de cómo tú te comprometes a ser responsable con eso. Lo otro es la R del respeto. ¿Por qué? Porque definitivamente hay que lograr objetivos, pero también siempre con respeto, tanto de un mando, por el tema de organigrama, si soy jefe, gerente, soy asesor, si hablamos de contact center, como yo siempre digo, y hay una nota en Call Center News, que todos somos iguales con responsabilidades diferentes, ¿no? Al final me dan una responsabilidad y como gerente tengo que llegar a mis KPIs, que justamente es plasmado. Y lo otro y no menos importante es la R de resultado. Porque de nada sirve un buen clima laboral, una cultura organizacional si no hay resultados, ¿no? Los KPIs que indicas, ¿no? Los indicadores, el dinero, porque una empresa se ha hecho para ganar dinero. Entonces, en la estrella, en el modelo de estrella no voy a poner exactamente que quiero vender 5.000, 10.000, 40.000 o X objetivo. Quiero hacer 20 llamadas telefónicas y vender 10. Sino el modelo de estrella me sirve ¿para qué? Para ver el por qué no estoy logrando, por qué creo que no estoy llegando a eso. Y si lo estoy logrando, ¿cómo puedo hacer para llegar a ser mucho mejor todavía? Entonces, el modelo de la estrella es más que todo, no es un tema de KPIs, no es un tema de indicadores, más que todo es un tema de compromiso, de habilidades blandas, ¿no? De liderazgo, de compromiso, responsabilidad, pero lógicamente hay que enfocarlo a los objetivos que se tangibilizan con los resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que llegar a $10.000 y cada uno de ustedes tiene que vender 5.000, no les voy a decir de frente en el modelo de estrella, 5.000, ¿qué vas a vender? ¿No? No funciona así. El modelo de estrella te dice, Melvin, esos 5.000, ¿cómo crees que los vas a lograr? Mira, ya yo la verdad puedo vender por teléfono, puedo vender de manera presencial o puedo vender por e-commerce. Ya, ¿cómo puedes hacer eso? Mira, ¿en cuál de los tres vendes más? Vendo más por e-commerce, el 40%, 50%. Ya, voy a empezar por ahí. ¿Desde cuándo vas a empezar por ahí? Entonces te permite hacer una estrategia a nivel de gestión, como yo digo, ¿no? Porque al final una persona para lograr sus objetivos tiene que gestionar, tiene que moverse, ¿de acuerdo? Pero lógicamente tiene que plasmarse todo en un KPI, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que se habla mucho del jefe versus coach, ¿no? Del líder, ¿no? El jefe versus el líder. Se habla mucho, veo en LinkedIn, en las redes sociales. Y efectivamente, el tema del jefe, el gerente, como yo digo yo, siempre sea gerente, jefe o el cargo que tenga, voy a enfocarme como coach, porque al final voy a lograr resultados. Voy a enfocarme justo a premiar el esfuerzo, a la motivación. ¿Por qué? Porque al final, si tú te comprometes, te esfuerzas, vas a llegar a tus resultados. Y este es un efecto que en psicología se llama el efecto Pigmalión, que cuando tú confías en tu gente, cuando tú crees que la gente también lógicamente hay que capacitarse, hay que guiarlos, hay que acompañarlos, va a llegar a sus resultados. Pero yendo a tu pregunta, Ricardo, definitivamente si como gerente, como un tema de contact center, tenemos que lograr el resultado, KPIs, montos, por hora, por mes, o el objetivo que me pidan, tengo que plasmarlo en actividades o en gestiones para lógicamente comprometer a la persona. Y como sabemos también, si yo tengo 10 personas, y por lógica, los 10 no van a trabajar de la misma manera. Sería excelente, ¿no? Como se dice en el trabajo, pero tengo que ver quiénes son los que lo hacen y quiénes no, y ver la manera, qué cosa también los motiva para lograr eso. Como yo digo, ¿no? Quisiéramos que en toda empresa todos al 100% funcione, pero no es así. Inclusive hay estudios que se llega al 80% en un estudio de clima laboral, llegar al 100% sería excelente, ¿no? Lógicamente buscamos la excelencia, pero la mejora continua es la que nos ayuda a lograr resultados. Entonces, eso quiere decir, en base a lo que te he escuchado y a lo que he podido investigar,
que el coaching existe para hacer a las personas más productivas, Así ¿verdad? Así es. Entonces, eso puede traer como consecuencia que la persona pueda volverse bastante positiva, ¿no? En base a los resultados que va consiguiendo. Y eso de repente puede resultar en algunas ocasiones, creo que el término ya existe y creo que se han hecho estudios sobre eso, en positividad tóxica, ¿no? Y eso puede llevar también a la ansiedad y depresión. ¿Cómo haríamos con eso? Sí, mira, el tema del coaching, justamente el tema de resultados en general, cualquier metodología que te ayude a eso, lógicamente siempre uno busca la mejora continua, ¿no? Pero ahí justamente viene también, y como parte del coaching, el tema de las emociones, ¿no? Manejar muy bien el tema de la inteligencia emocional, porque al final, como lo comentaba con Ricardo en unas preguntas previas, yo, por ejemplo, en su momento he sido gerente general, he sido asesor, en algunos casos soy capacitador, en algunos casos soy voluntario, soy, como se dice, dependiendo, la responsabilidad que yo tenga no me hace ni más ni menos. Va a depender mucho de la pasión o el gusto que tú tengas por hacer las cosas. Entonces, justamente el tema de estrés, como sabemos, es el exceso del presente, ¿no? Todo el tema de ansiedad es el exceso del futuro, se dice. Y la depresión es el exceso del pasado. Entonces, si yo, lógicamente, voy mejorando, me voy poniendo metas, tengo que saber que en algún momento también no me va a ir bien en una situación. Y eso no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, un poco me voy a la parte de economista, ¿no? En economía, por ejemplo, se habla de 3 escenarios, ¿no? Para el emprendedor, para la persona que está ahí queriendo ser emprendedor. Hay 3 escenarios. Uno que es el optimista, uno que es el moderado y uno que es el pesimista. Pero Martín, ¿por qué vas a hablar del escenario pesimista? Pero ¿estás pensando en que no vas a lograr sus objetivos? No es eso, sino ¿qué pasa? Si yo quiero llegar a mi objetivo, tengo que pensar en el escenario moderado. Si creo que voy a lograr muchas más ventas, es el escenario optimista. Pero si no lo logro, tengo que saber que me tengo que esforzar. Y si por ahí la situación no amerita o me va mal, y estoy en el escenario pesimista, no es para decir, oye, no funciona, o que no soy un buen líder, que no he estudiado, o latigarme, sino decir, ¿sabes qué? Tengo un plan B. Por eso es que es muy importante, como dices Melvin, manejar las emociones, ¿no? Manejar, saber de que tenemos 6 emociones básicas. Por ejemplo, hay mucha gente que escucho por ahí y dice, tengo miedo. Y es normal que tengas miedo, ¿no? O sea, para mí el tener miedo es parte de, somos seres humanos. Entonces le digo, pero es normal. Y no es que tengo miedo de hablar, es normal que tengas miedo. Inclusive ustedes han visto, de repente por ahí también llevé algunas clases de actuación con Enrique Victoria, me acuerdo con Enrique Trullera hace muchos años, y cuando tú vas a hacer una obra, me acuerdo que hice el baratillo de la sinceridad, justamente hablando de emociones. En ese momento te tienes que motivar porque algo nuevo siempre va a haber miedo, como se dice, ¿no? Pero ahí es donde justamente vienen las otras emociones. Viene la sorpresa, viene la alegría, también viene el asco de repente o diferentes situaciones que se puedan presentar, hasta la ira también. Entonces, uno conociendo que existen las emociones, que es parte de, eso te va a ayudar mucho a manejar tu inteligencia emocional. Ajá. La inteligencia emocional te va a ayudar a manejar la ansiedad, que es el exceso del futuro, porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana cuando de repente ni has hecho nada? Si no has hecho nada, mañana no va a pasar nada. El estrés del presente, ¿qué va a hacer? Está bien, hay que tener, porque también hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Eso también se estudia en psicología. El estrés bueno es cuando yo digo te motiva. Por ejemplo, cuando yo doy un examen, y eso le digo a mi hijo, ves las preguntas y sabes todas las preguntas y dices tengo 20 minutos. Ese estrés es bueno. Y también te estresas, ¿por qué? Porque sabes todo, pero de repente te va a faltar tiempo, ¿no? Quieres responder todo, ¿no? Y te dices, y lo peor que puedes hacer en ese momento es ver a tu compañero, porque ves que está avanzando y tú pierdes tiempo. Dime. Pero Martín, o sea, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Porque miren, yo de lo que he estado investigando en temas de coach, o sea, el coach para mí es como un Jedi, ¿ya? O sea, o te vas para el lado oscuro, ¿o no? O sigues siendo Jedi, ¿no? O sea, es un Sith o un Jedi. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, en Argentina que se llama Leonardo Cositorto. No sé si lo conoces. Pero él, por ejemplo, en Netflix búsquenlo, hay un tema que se llama Vendedor de Ilusiones. Y este señor lo que hace justamente es, dice, yo soy un coach, ¿ya? Y él, ¿qué te vende? La pirámide, ¿no? La pirámide en la cual tú das dinero. Le vendió a la gente Bitcoin, le vendió a la gente que tenía minas, le vendió N cosas. Más decía, por cada Bitcoin te doy 1 gramo de oro, de la mina que se supone que ellos habían comprado con toda la plata que habían dado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú puedes reconocer, así como una persona de a pie me refiero, a que la persona o ese coach realmente me va a ayudar a mí y no me va, al final el tipo terminó preso, ¿no?
y con su serie documental en Netflix como para que la gente esté ahí enterado. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en general, no solamente con el tema de coaching, en general, como hablamos mucho de marketing y todo esto, por ejemplo, si yo me remonto también a la época universitaria, no había mucha información, no había internet. Me acuerdo que el primer buscador que utilicé fue Altavista, antes de Google, ¿no? Me acuerdo cuando me emocionaba. Y una computadora y Altavista. En el colegio, me acuerdo que era el colegio nazareno particular, era en Breña, y todos hacíamos cola para presionar un botón y la computadora poner enter y nos emocionábamos, ¿no? Entonces, y yo digo esto ¿por qué? Porque en ese momento tú crees lo que ves, en ese momento solamente te contaban eso, no había más información, ¿no? O lo que te decía tu profesor o algo. Pero en cambio ahora tú puedes validar, ¿no? Oye, Martín, ¿qué es el modelo de la estrella? Revisa el modelo de la estrella, a ver si lo está utilizando bien. Otro ejemplo, una receta, no sé. Voy a hacer ceviche, que a mí me encanta, ¿no? Y queda compromiso. Quiero cocinar un momento con toda la gente aquí. De verdad, yo soy el chef Martín y también tengo ese lado, por si acaso. También tengo ahí, me encanta cocinar el ceviche lo máximo. Me comprometo a eso y espero que se dé. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo dar mi receta, pero uno va aprendiendo en diferentes personas. Por ejemplo, ¿qué dice Gastón del limón? Que el limón debe estar verde, ¿no? Si está amarillo, tiene sus puntitos negros. Inclusive, algunos chefs te dicen que hay que cortar la parte, la cabecita, la parte inicial, para que salga el jugo y no salga como, y no presionar mucho por el tema de la cáscara. Ajá. Esos ejemplos les doy, ¿por qué? Porque cada uno tiene una metodología y necesariamente no va a funcionar también con necesariamente una persona. No, hay diferentes experiencias que se pueden dar. El ejemplo, otro ejemplo que doy, los perfumes o los aromas, ¿no? El pH de la persona es diferente en cada uno. Yo puedo probar un perfume y me va a quedar bien a mí, pero de repente le doy a otra persona y tiene otro pH y va a ser diferente. No, pero me he estafado, que es un mentiroso y todo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que ver que realmente el perfume sea original. Si le hizo efecto o no a otra persona es diferente. Otro más, mi hijito está mal, yo le di una pastilla, yo también le doy lo mismo, no hagan eso. No se pueden automedicar porque cada uno tiene un funcionamiento, el cuerpo es diferente, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. Lo que pueden validar en un coach es que utilice sus herramientas, que esté certificado, que lógicamente en el seguimiento también vaya viendo avances de la persona, ¿no? Porque al final la persona, como digo, si no se compromete, es como que vayas al gimnasio y tienes al mejor entrenador, tienes a Arnold Schwarzenegger ahí, te capacita, te da las mejores pautas, pero tú comes tus papas fritas, comes tu bróster, tu pollo a la brasa, no haces ejercicios, se van a dar resultados a pesar que tengas a Arnold, ¿no? Claro. Imagínate, entonces sí, definitivamente tiene que haber un seguimiento y un compromiso de ambos, y cuando hay ese compromiso de ambos es donde también el coach puede generar mayores resultados en menor corto plazo, ¿no? Eso es lo importante también para que uno pueda validar. ¿Y cómo hacemos en este nuevo tiempo, Martín? En donde, porque yo me imagino que las técnicas de coaching han ido evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Pero hay algunos coaching que dicen que, por ejemplo, que cuando está todo tranquilo yo me tengo que someter a presión porque es la única forma, es la única manera de poder progresar. ¿Por qué? Porque si yo me meto presión, me acostumbro a esa presión y ya puedo lidiar con eso. Es un coaching que tiene muchos seguidores, es un coaching que tiene muy buenos resultados, es un coaching que tiene mucho éxito, mucho poder, mucho dinero, recorre el mundo dando charlas, pero a algunas personas a las que yo les he manifestado esta frase me dicen que no están de acuerdo. Mira, justo has hablado una palabra que yo también, y los que me conocen, mis alumnos o la gente con que he trabajado, no utilizo, por ejemplo, ¿no? Inclusive, cuando también vemos temas de empleabilidad. Hay jóvenes que ponen en su currículum, me gusta trabajar bajo presión. Y yo digo, ¿te gusta trabajar bajo presión? Para mí la presión no existe. Presión de repente en el fútbol, ¿no? Que la presión, el tema, otro punto. Para mí lo que existe es la exigencia, ¿no? Pero hay que exigirse siempre en ser mejores. O sea, lógicamente hay que buscar que también no esté todo tranquilo para ver de qué manera yo también puedo mejorar. Cada coach, cada persona tiene su metodología. Ejemplo, yo cuando enseñé en CECITEL, en el 2007, y tuve una clase modelo, había una profesora, no voy a decir su nombre, y en las dinámicas con las chicas de CECITEL decía lo siguiente: a ver, vamos a poner una situación crítica, atiende, y comenzaba a hacer bulla, gritaba, y todas se ponían así, parecían los gatos que se quedan así todos asustados. Un perro en la carretera. Claro, entonces todos así, ¿no? Y no, decía, yo dentro de mí decía, pero ¿cómo los está capacitando así? Y se van a asustar y mañana no vienen, ¿no? Tipo, no sé, bueno, una entrenadora de vóley que conocen también que tiene su forma de trabajar, ¿no? Cada uno tiene su metodología. Personalmente trabajo con la exigencia y yo empiezo de menos a más, por ejemplo. Yo les doy una situación fácil.
una situación en la cual la persona genere confianza. Por ejemplo, si me vas a vender algo, hay contact center que te dicen, véndeme una pelota cuadrada, Sí. para que desarrolle su creatividad. Y hay varios call centers que conozco. Personalmente le digo, ¿sabes qué? Véndeme algo que tú tengas, que algo que tú hayas comprado y te guste. ¿Por qué? Porque así genero confianza. De ambas formas puede funcionar, pero depende mucho de la persona también. Hay gente que va a una empresa y le digo, vende algo fácil, y no le gusta porque quiere ser exigido, ¿no? Y ahí viene la teoría del XY, no sé si ustedes han escuchado en administración, McGregor. ¿no? Justamente de McGregor, que dice, hay personas que sí nacen, ya trabajan solas, les enseñas algo y trabajan solitas, pero hay personas que tienes que estar detrás. Entonces, si vemos esa teoría en la práctica, también pasa en el tema del coaching, ¿no? Porque al final, si yo digo, si no hay presión, no, yo no voy a funcionar. Pero si hay presión, sí va a haber, sí voy a funcionar. Entonces, depende mucho de esa teoría, de cada persona, de cómo también se haya desarrollado, de cómo haya crecido, de qué influencias haya tenido, para que lógicamente en su momento se pueda adaptar. Inclusive, si hablamos ya de cambios que se van dando en la actualidad, las habilidades blandas han pasado a ser importantes, ¿no? Antes no había mucho tema de habilidades blandas, la adaptación al cambio, la negociación, la resiliencia, que es la tolerancia a la frustración, porque al final hay gente que le exiges y al toque se estresa, como dice la generación de cristal ahora, ¿no? Cualquier cosa, Pero- está mal, ¿no? Pero Martín, y Sí. justamente yo sé que tú también eres parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Sí, así es. ¿Cómo hacemos marketing no, coach político con un político? O sea, mira, yo que tengo la percepción de un político, que el político, pucha, me va, ya prácticamente ya me está saltando, o que me va a engañar, o me va a robar. Y creo que es el sentir de muchas personas, de muchos peruanos, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cómo haces tú, o cómo harías tú para poder cambiarle digamos, o lavarle la cara, básicamente, a un político, ¿no? Sí, mira, justamente como coaching político, viendo el tema del coaching aplicado a la política, porque el coaching es una disciplina, ¿no?, que se va aplicando. Lo que estamos trabajando ahora es mucho justamente con los jóvenes, ¿no? Trabajar bajo valores, bajo propósitos, en la cual la persona sepa de que la política es para servir, no es para poder ayudar. Entonces, que no cambie, porque al final vemos muchas personas que al final el poder, ¿no? Y uno dice, voy a cambiar alguna situación, pero al final la situación termina cambiándote. Y hay varias cosas que vamos viendo. Y es importante, sí, conocer a la gente, a la política. Siempre hablo, ¿no?, de mis padres, por ejemplo. Mi papá era de la izquierda, siempre lo comento, de frijolito, ¿no?, del vaso de leche. Y mi mamá era de Acción Popular. Entonces siempre he estado en la derecha y la izquierda, ¿no?, en el tema de política. Y veía de los cambios que se daban, de las situaciones. Pero eso ya ha ido como que decayendo, porque en la actualidad, bueno, hemos tenido lastimosamente experiencias con diferentes presidentes, que creo que la mayoría está investigado o está encarcelado o X situación que ha pasado. Entonces, ese tema de lavarle la cara justamente a la persona sí es complicado, ¿no? Porque al final... ¿Ya le lavó la cara a alguien ya, tú? ¿En No, algún momento ya? como te digo, lo que estoy haciendo, o lo que se está trabajando, es aprender de esas personas y ver qué es lo que no quiero que se repita. ¿Para qué? Por experiencia. Yo tengo 50 años, he visto muchos gobiernos, he hecho colas, he vivido la época del terrorismo, ¿no?, cosas que de repente los jóvenes no han vivido, épocas muy duras, muy complicadas, y desde ahí ya demostrábamos que podíamos hacer muchas cosas, ¿no?, sin necesidad de haber coaching, sin necesidad de haber motivación, sino la misma naturaleza te iba formando. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que hacemos justamente con la red? Que, mando un saludo a William Yatance, que es el director nacional, y a Paul Rodríguez, que tuvo la idea. Justamente es trabajar con valores con los jóvenes, y más aún ahí se trabaja no enfocado a ser un político como partidario, porque la Red Mundial de Jóvenes Políticos busca que los jóvenes sepan el valor de participar en la sociedad, de levantar la mano y decir esto me parece, eso no me parece. Claro. ¿Por qué? Porque al final se dice que los jóvenes son el presente, pero cuando estaba trabajando en aldeas infantiles decíamos que los niños son el presente, para que veas cómo es la óptica, ¿no? Porque al final, si dejamos que las cosas sigan igual, nunca vamos a cambiar nada. Por eso que se habla mucho que somos agentes de cambio, ¿no? Y lo que vamos a cambiar es justamente formando nuevos talentos, nuevas personas que trabajen en base a valores, para que esto vaya cambiando, pero en el transcurso del tiempo, porque lavar la cara a un político que ya tiene una forma de trabajar, una forma de gestionar, sí es bastante complicado, ¿no? Martín, yo soy una persona paciente, o sea, te comento lo que a mí me comentan, ¿no? Claro, claro. Soy una persona paciente, soy una persona bastante comprensiva, soy una persona empática, soy una persona bastante social si me lo propongo, ¿no? ¿Qué otras cualidades podría necesitar yo para poder ser coaching? ¿Cualquier persona puede ser coaching? ¿Existe alguna característica en particular para determinar quién sí y quién no? Mira, desde mi punto de vista, el tema del coaching
tienes que haber desarrollado ciertas habilidades de capacitación, de llegada con la gente y sobre todo que te guste aprender, ¿no? Porque al final, como toda carrera, como toda habilidad dura, porque al final uno agarra un libro y estudia economía, como estudia economía, uno puede estudiar derecho y estudia derecho, inclusive una persona cuando no ha estudiado derecho todavía dice, me voy a aprender el Código Civil, me voy a aprender la Constitución, y después cuando es abogado dice, oye, lo llegué a aprender. Lo mismo pasa con el coaching. El coaching también es un tema de entrenamiento, pero sí hay habilidades o capacidades que uno debe ir desarrollando. Una de ellas personalmente es la vocación de servicio. ¿Por qué? Porque la vocación de servicio te va a ayudar a fluir con la persona, ayudarlo realmente. ¿Y el coaching qué te da? Te da técnicas y herramientas. El coaching no te forma como persona, ¿no? Entonces, sí es muy importante que una persona, como bien comentas, sea una persona paciente, que le guste ayudar, que sea empática sobre todo, porque inclusive, si hablamos de empatía, en coaching se llama una técnica que es al inicio, que es el rapport, ¿no? En la cual tú ves a la persona cómo se porta, cómo gestiona, cómo habla, y tú también buscas la manera de poder hacer ese match con la persona, ¿no? Que esa es la técnica del rapport, por ejemplo. Entonces, la empatía te ayuda muchísimo, la paciencia. Lo otro que hay que desarrollar mucho es el liderazgo, por eso que hablaba, que para mí el coaching como que es la evolución del liderazgo, ¿no? Porque al final no te guía solamente, sino te acompaña y te ayuda también a mejorar ciertos aspectos, porque nadie es perfecto, pero yo creo que para mí, al menos personalmente, el coaching me ayuda mucho a complementar todos los años de capacitación que he llevado. El tema de coaching tendrá desde el año que hace unos menos de 10 años, ¿no? En el tema en la actualidad, acá en Perú al menos, ¿no? En otros países ha sido desarrollado. Pero todavía antes capacitación, inclusive, yo también me he tenido que actualizar, porque cuando buscaba un trabajo o algo, claro, certificación en coaching, certificación y todo lo demás. Ya había capacitado, había hecho mentoría con los chicos de aldeas infantiles, he hecho diferentes formas de aprendizaje, he sido docente, pero si no tenía la certificación no podía ser contratado, ¿no? Entonces, para mí el coaching te ayuda mucho la certificación en darte técnicas y herramientas, pero va a complementar también la forma de persona que tú eres, ¿no? Y lo que tú has dicho creo que va muy de la mano para ser un futuro coach, ¿no? Antes de continuar con la pregunta de Ricardo, sí, me acabo de acordar algo que me preguntaron hace unos meses atrás. Me dijeron, ¿por qué el coaching cobra más caro que el psicólogo? ¿Es porque maneja mejor sus redes sociales, maneja mejor su marca personal? ¿Por qué cobra más un coaching que un psicólogo? Bueno, a nivel de precios o a nivel de tarifas también depende mucho, como todos los artistas o como los futbolistas, ¿no? Depende mucho también del auge o del momento que uno se encuentre, ¿no? Porque hay diferentes tipos de tarifas, ¿no? Inclusive se habla mucho, por ejemplo... Yo creo que hay un promedio, o sea, en promedio los coaching, por lo menos lo que yo he visto y lo que he preguntado, cobran más que un psicólogo. Sí, en promedio, pero están por ahí, como se dice, están por ahí. Bueno, el psicólogo, como yo comento siempre, inclusive hasta lleva especializaciones, ha llevado mucho más tiempo. Desde mi punto de vista, un psicólogo debería cobrar más que un coach, por ejemplo. Es lo que yo también pienso igual. Entonces, pero como te digo, en el mercado hay diferentes personalidades, diferentes coaches, como bien comentas, como comentaba Ricardo también. Claro. Inclusive hasta te habla de cosas, te dice hasta, tipo gurú, ¿no? Hasta te estafa. Tipo gurú. Claro, ¿no? Y aprovecha su momento y un momento tal cual. Yo creo que eso, el tema de precio, el tema de tarifa o algo, va a depender mucho también de la experiencia que pueda tener la persona y más que todo del seguimiento también del coaching, ¿no? Como te digo, que genere esa confianza. Porque pueden haber coaches o personas que te paguen o tengan dinero y te dicen, oye, yo quiero que venga este coach, cobre lo que me cobre, ¿no? Y te paga. Y hay gente que no, te dice, oye, mira, yo quiero hacer una gestión contigo de coach, pero tengo esto nada más, ¿no? Entonces tienes que ver un tema de presupuesto, ¿no? O tiene que haber voluntariado. Entonces, por ejemplo, en la red, ahí hacemos voluntariado, ¿no? Ahí hacemos con los jóvenes. Bueno. Hay el tema de coaching con los chicos, porque también hay coaching, ¿cómo se dice? Grupal y también individual. Y las sesiones que hacemos con el coaching grupal con los chicos es voluntariado. Entonces, pero, como se dice, en la vida nada es gratis, ¿no? Al final, eso te ayuda mucho a tener horas de vuelo, a ganar experiencia, y por ahí va a haber un coach que te va a decir, hola Martín, toma, te doy lo que tú te mereces, ¿no? Porque al final, cada uno sabe que todo va evolucionando. Y también tiene que encontrar un momento, un equilibrio. Porque así, como bien comentas, por ejemplo, yo tengo mucha influencia, que paz descanse, de Miguel Cornejo, ¿no? Mexicano, me encantaba, Miguel Ángel, me acuerdo que en la biblioteca lo vi por primera vez, en la Biblioteca Nacional, y me encantó porque te contaba cosas, te decía, y de verdad te motivaste, ahora lo sigo viendo y digo, oye, alucinante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, está Jürgen Klarik, ¿no? Alex Day en el tema de ventas, de marketing, y uno tiene influencias, pero también va a depender mucho de la realidad, de la experiencia y sobre todo del networking que uno tenga, porque mientras más
también tú te juntas con otras personas más grandes, aprendes más y lógicamente te va a ir mucho mejor económicamente también, ¿no? Pero y justo estabas mencionando de otras personas como Cornejo, ¿no? Sí. Y tú me habías contado sobre Carmona. Sí, sí, sí. Claro, sí. tú también Javier has trabajado Carmona. con Javier Carmona. Sí, claro. ¿Y qué? Y también fue uno de los pilares como también para que te inspirara, digamos, a dedicarte a este mundo del coaching. Sí, mira, en esa época no se hablaba del coaching, ¿no? Porque no era un término utilizado inclusive ni siquiera de habilidades blandas, siempre como contact center, inclusive este contact center empezó el año 96, ¿no? Él fue el gerente general de marketing online. Y fíjate, era marketing online, año 96. Carmona Un era hombre visionario. Visionario, pero alucinante, porque teníamos, me acuerdo, con gente ¿Eso fue mexicana. antes de Gisela o después de Gisela? Antes, Antes, mucho sí, antes, ya, año mucho 96, antes. imagínate, yo estaba terminando la universidad, estaba terminando economía y me dio la oportunidad de poder trabajar. Por eso cuando hablan que el call center, que está mal, que te Ya no tratan me mal, llamen, por favor, call center. Ya no quiero recibir nada, ya. mentira. Va a depender mucho de los líderes, va a depender mucho de la gente que esté a tu mando. Porque puede ser un mando que se alucine la última Coca-Cola del desierto y te trata mal y tú te traumas. Pero a nivel de aprendizaje se aprende muchísimo. Y marcábamos con el teléfono todavía, inclusive una central que teníamos pequeña, y Javier Carmona era el gerente general, y nos enseñaba mucho de que hay que aprender también de otros países, ¿no? O sea, no necesariamente uno tiene que ver lo que solamente ven en ese momento tus ojos, ¿no? Tu panorama. Si tienes personas que te pueden enseñar, tú puedes aprender de otras personas, aplícalas. Claro, Y recordemos él que eso venía. fue antes del internet. Pues. Claro, él venía Antes de del México, internet, venía claro. de Argentina y nos contaba las ultimitas. Venía de España, nos decía, va a pasar eso, va a pasar lo otro. Y siempre habíamos Y gente, pasaba. un amigo que también, y pasaba, un amigo que siempre lo conozco de años, le mando un saludo a Alberto Ulloa, lo conozco desde esa época, y siempre estábamos ahí, ¿no? Éramos alumnos que explorábamos adelante. Y gracias a Javier Carmona es que justamente ingresé en el negocio del contact center, porque claro. él pasó a Atento como gerente comercial, y ahí es donde hicimos el match. Yo empecé como analista, fue el primer analista de Atento, después pasé ya a la parte financiera, veía todo el tema de facturación. Y miren, toda la mayoría de que me escuchan acá de contact center, los gerentes generales, la mayoría, son de la escuela de Atento, ¿no? Ahí, Exacto, la cantera, decían, ¿no? Era la cantera, la escuela prácticamente, porque nos enseñaban mucho el tema de KPIs. Y era prácticamente llevar ahí un curso de supervisor, era alucinante, porque te enseñaban sistemas, marketing, finanzas, comercial, operaciones propiamente dicho, selección de personal. Y les hablo del año 99, ¿no? Cuando empezó Atento en Camaná. Inclusive en Camaná yo fui con Javier Carmona. Y tuve la suerte, me acuerdo clarito, en Camaná, que fuimos con él y todavía estaban construyendo, estaba todo roto. Y me dijo, Martín, mira, acá van a ver tantas posiciones. Yo decía, de 100 que tenía, tener 2.000 era alucinante. Y ahora Atento tienen como 12.000, 13.000 personas, pues, ¿no? Claro, a su madre, eso era- Al inicio del podcast, Martín, hablamos del miedo. Sí. ¿Verdad? Comentaste sobre el miedo. ¿Podrías decirnos de manera concreta qué 3 acciones que podríamos realizar para vencerlo? Bueno, a ver, la primera que podría yo aconsejar sería de que primero reconozcas lo que tú has hecho, lo que tú sabes, si eres nuevo de repente en algo o ya tienes experiencia, porque siempre va a haber miedo, ¿no? Si yo quiero hacer algo y nunca lo he hecho, vas a tener mucho más miedo si vemos puntajes en una persona que, imagínate, se tira, ¿no? O hace puenting, imagínate. Hacer puenting no es algo que sea sencillo, por más experiencia que tenga, ¿no? Imagínate, siempre tienes que ver algo nuevo. Y más aún, primer punto, reconocer lo que tú sabes en ese momento, ¿no? Respecto a lo que vas a hacer. Segundo, también conocer o aprender sobre lo que vas a hacer, que es muy importante, porque al final uno tiene miedo a algo porque no conoce. Y desconocer algo, como se dice, ¿no? La ignorancia te hace que es atrevida, como dice, pero también hace de que el conocimiento no te haga dar un paso adelante. Entonces, primero, reconoces tú lo que sabes de eso. Segundo, aprendes o ves qué cosa vas a hacer. Y tercero, para mí sería lo más importante, que es la actitud, que es la decisión. Por eso que para mí son 2 cosas importantes que siempre hay en la vida. Uno que es la aptitud, para ver si eres apto para hacer eso o no, porque ya aprendiste, ya has conocido un poco más. Y lo otro es la actitud, que es la acción, para tomar la decisión. Y eso es lo que uno cae a veces, ¿no? Y a mí también me ha pasado, que digo, conozco algo, tengo experiencia y tengo que darle el paso siguiente, pues, ¿no? Y el cuarto podría ser, corrígeme, de repente estás de acuerdo, Sí. ¿no? Separar de mi entorno cercano a las personas que vivan y sientan miedo todo el tiempo. También puede ser porque uno vive también con, se me viene, si no, ahorita no recuerdo, en coaching se habla de las creencias limitantes, por ejemplo.
¿no? En coaching, en la cual a veces te cuentan cosas o también tú has experimentado diferentes experiencias, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, que en paz descanse, me acuerdo que en la época cuando habían las cocinas a gas, ¿no? Y bueno, siempre lo recuerdo. Y ahora que voy a aprender una cocina siempre estoy con ese temor, ¿no? Porque siempre como que queda uno con la creencia limitante. O a veces hasta con la licuadora, ¿no? Me acuerdo que una vez creo que a mi hermana no cerró bien el tema de la licuadora, la taza, ¿Qué pasa, hermana? La señora dice que hasta su hermana, la señora y salió volando la licuadora. dice que él fue el culpable. Él ha sido el culpable porque no puso bien y metió el, ¿no? Imagínate, y salió volando la licuadora, de verdad, ¿no? Técnicamente hablando. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ahora cada vez que yo voy donde un amigo o alguien en una licuadora, ¿qué hago? Hago esto. De verdad. O sea, oye, pero puedo poner así normal y veo que la licuadora es normal. Entonces, yo creo, como tú bien dices, depende mucho también, porque está bien, hay que escuchar consejos, pero también hay personas que ya también, como dices, te pinchan el globo también, que es otra idea que creo que dice Melvin, ¿no? Cuando hay que rodearse de gente que también tenga mucha creencia y tenga, como yo digo, mi frase es fe y optimismo, ¿ya? Para mí, la fe y el optimismo. ¿Por qué? Porque la fe hace de que tú acciones, también confíes en que van a suceder cosas buenas, y el optimismo hace de que sea algo continuo. No que seas positivo, sino que seas optimista, ¿no? Bueno, de verdad, Martín, ha sido un placer conversar contigo. O sea, hemos abarcado varios temas, así No, como sí, que sí, creo sí. no que la cosa hemos hablado bastante. Más bien, muchas gracias por venir acá a La Pura Verdura, y podrías por favor dar un mensaje a los comerciantes, emprendedores, pujantes que están aquí en el mercado desde tempranas horas del día para poder hacer llegar los alimentos a los distintos mercados y a distintos, ¿no?, lugares de Lima. Claro, bueno, el mensaje en sí, como persona también que ha trabajado, bueno, en mercado, mi papá también trabajaba en una bodega, mi mamá en un mercado, hemos visto cómo hay que esforzarse, o también el tema, como dices, desde la madrugada, es que valoren mucho lo que vienen realizando, ¿no? Como comenta Ricardo, llevar la alimentación, llevar los productos de primera necesidad a las familias es algo muy importante, porque ahí empieza toda la cadena, ¿no? Como se dice, alimenticia también para las personas. También veo que hacen diferentes apoyos, colaboraciones que hacen. Por ahí también de repente hacemos algún, como les dije, cocinar algo, ¿no? También con la ayuda de cada uno de los emprendedores. Está quedando acá, me comprometo a hacer eso. Nos comprometemos. Y sobre todo que valoren mucho, porque por ahí escuché un concepto cuando llevé un programa con Bacus y con Senati, en la cual decía algo así, que el emprendedor o emprendedora es una persona que toma los retos de la vida, los desafíos de la vida, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, ¿ya? Para lograr sus objetivos, sabiendo de que eso va a aportar con la sociedad. Entonces, valoren lo que vienen haciendo, inclusive ya sabiendo del proyecto que se viene, ¿no? De acá en 2 años. Dios mediante, esperamos estar por acá, continuar trabajando con ustedes, viniendo. Muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes gusten, estoy para ayudarlos, para poder sumar como coach y sobre todo como Martín Mejía, porque al final, como yo digo, todos somos iguales, con responsabilidades diferentes, ¿no? Hay que ayudar siempre al prójimo, hay que tener esa vocación de servicio, porque eso nos hace más grandes espiritualmente. Y bueno, y vamos a hablar mucho más adelante, quizás, o los vamos a ver ustedes, y bueno, sigan adelante con este proyecto, que Tierra Prometida se va para arriba, como se dice. Muchas gracias, tanto Melvin como Ricardo. Entonces, Martín, te vamos a tomar la palabra. Ya sabes acá la cantidad de emprendedores que tenemos. De repente, en algún momento puedas volcar toda tu experiencia, todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, de repente en una charla, en una capacitación para ellos, ¿no? Que siempre están prestos a adquirir nuevo conocimiento para poderlo en beneficio de ellos mismos y de todos los clientes de aquí del mercado Tierra Prometida. Perfecto. De verdad que muchísimas gracias a ti, Martín, por la visita. Esperamos, ya sabemos, tenemos el ceviche pendiente con Martín. Sí. Bueno, ya tenemos el ceviche, tenemos la parrilla, tenemos demasiados pendientes, tengo Ricardo. que poner una ¿Qué vamos a hacer parrilla, con mano? tantos pendientes? Apuesta de todo. Lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo en La Pura Verdura. Recuerden que transmitimos directamente desde el mercado Tierra Prometida, cruce de la Avenida Metropolitana con la Avenida de la Cultura, donde encontrarán los precios más cómodos, los productos más frescos y siempre la mejor atención. ¡Nos vemos!